Hola muchachos, ¿qué tal? Aquí voy a dejarles otros videos referente a la fuerza neta, el último tema que no alcanzamos a tocar en clase. Pues la fuerza neta, ¿qué hace referencia a la fuerza neta? Cuando las fuerzas actúan sobre un cuerpo, aquí vemos dos personas que están aplicando una fuerza sobre el mismo objeto. Estas pueden contrarrestarse entre sí y da la impresión como si no estuviesen actuando fuerza sobre dicho cuerpo. ¿Cómo así? Nosotros vemos o estuvimos hablando en clase que cuando no actúan fuerza sobre un cuerpo se presentan dos condiciones, ojo, dos condiciones. Una, que el cuerpo está quieto, está en reposo, u otra, que el cuerpo se está moviendo en recta línea y uniformemente a velocidad constante. Ojo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Se está moviendo en línea recta a velocidad constante o está en reposo si no están actuando fuerza sobre un cuerpo. Eso es lo que dice la teoría, eso es lo que dijeron Newton y Galileo. Ahora aquí, ¿qué sucede? Aquí hay dos personas actuando sobre el mismo cuerpo, aplicando una fuerza 1 la muchacha y una fuerza 2 el muchacho. ¿Qué pasa? Si nosotros nos vamos aquí a un diagrama de fuerza, la fuerza 1 está en este sentido, que está aplicando la señora, aquí la muchacha, y la fuerza 2 se está aplicando en sentido opuesto y de la misma magnitud, de la misma magnitud. ¿Qué pasa con esta fuerza? Se contrarrestan, estas fuerzas se contrarrestan y vean, si sumamos las dos fuerzas vectorialmente, aquí como tiene el mismo sentido, tiene la misma dirección, perdón, pero los sentidos es uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, la fuerza, entonces el signo de la fuerza 2, que es la que está aplicando el señor, va a ser negativo. Va a ser negativo porque está en este lado de las ejes coordenadas, del lado negativo de las ejes de las X. Entonces, si la fuerza 1 es igual y la fuerza 2 es igual, pero la fuerza 2 es negativa, entonces sobre la fuerza resultante es 0. ¿Por qué? Es resultante porque es la interacción, es la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sobre ese cuerpo. Aquí tenemos, cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de forma vectorial, como lo hicimos en la diapositiva anterior, y no se anula, esto genera una fuerza llamada fuerza resultante. Aquí estamos aplicando una fuerza sobre este objeto en este sentido, y una fuerza 2 en este sentido. Va a aparecer una resultante de esta forma. ¿Cómo calculamos esa resultante? Pues hacemos un diagrama de cuerpo libre aquí como está acá y sumamos las dos fuerzas, fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser la suma del vector fuerza 1 y la suma del vector fuerza 2. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos el método paralelogramo, ¿verdad? Y aquí proyectamos este vector aquí, llega aquí hasta esta punta y proyectamos este vector, la de la fuerza 1, hasta aquí, donde está acá. Ahora tomamos desde donde sale, donde se intersectan los dos vectores, hasta la otra intersección acá, y ese va a ser el vector resultante. Esa es una forma de hacer la suma de vectores. Y la fuerza resultante sería, la dirección sería en este sentido. Aquí está que cuando aplicamos una fuerza 1 y una fuerza 2 que son diferentes, va a haber una resultante. En este caso va a estar apuntando hacia allá. O sea que la fuerza total que siente el cuerpo, la fuerza resultante que siente el cuerpo es la que va hacia este sentido, para allá, porque le hicimos una suma vectorial. Cuando mirábamos ahorita que cuando sobre un cuerpo no actúan fuerzas externas, se muestran dos condiciones, que está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme. Pero esto también ocurre cuando la interacción es de los dos, están interactuando dos fuerzas, aquí está la fuerza de la tensión 1, cuando están interactuando fuerzas y estas se anulan, como lo vimos en el ejemplo anterior de la muchacha y el muchacho, entonces, ¿qué sucede? Aparece otro concepto, que es el concepto de estática, que es cuando en un cuerpo se le aplican diferentes fuerzas y la resultante de esa fuerza es 0, entonces conocemos el concepto como de estática. Entonces, cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, aquí están, vean, la sumatoria de las fuerzas en X de este cuerpo es 0. ¿Por qué en X? En X está la tensión 1 y la tensión 2. Son de igual magnitud, una en este sentido y en este otro sentido. Al sumarse va a dar 0. Ahora la sumatoria es en las fuerzas en Y, en el eje Y. Aquí, en el eje Y, ¿cuáles aparecen? El Newton y la normal, perdón, y el peso. Entonces, esas dos son
en sentido contrario, una es positiva y la otra es negativa. Retomamos, muchachos. Cuando la fuerza neta sobre el cuerpo es cero, en este caso cuando es cero, esto se le conoce que el fenómeno o la división de la física como la estática. La estática es cuando en un cuerpo están interaccionando fuerzas y la suma de esas fuerzas da cero. Entonces estamos en la estática. Está la dinámica, está la cinemática y ahora aparece otro concepto que es de la estática. Luego quisiera mostrarles también, muchachos, aquí un ejemplo para hallar la fuerza resultante del siguiente sistema. Se le está aplicando una fuerza 1 en esta dirección de 2 unidades y se le está aplicando una fuerza 2 en esta otra dirección de 4 unidades. Entonces, para sumar los vectores que están en la misma dirección, están en la misma dirección, están en la misma línea y tienen sentidos diferentes, uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda, como son vectores, tienen un sentido diferente, solo se restan las magnitudes. Entonces tenemos la fuerza resultante o la fuerza neta va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Cuál es la fuerza 1? Esta. ¿Cuál es la fuerza 2? Esta. Pero la fuerza 1, vean como usted ve, está en sentido negativo porque está hacia el sentido izquierdo. Si trazamos un plano cartesiano aquí y aquí, entonces aquí nos va a aparecer, no se nos va a convertir el 2 como negativo debido a la posición del sentido hacia la izquierda que está esta fuerza 1. Entonces, y al restarla nos va a dar una fuerza resultante de 2 unidades hacia la derecha. Entonces la fuerza resultante está siendo aplicada hacia este lado, hacia el lado derecho, que implica que el cuerpo se está moviendo hacia el lado derecho porque la fuerza resultante resultó ser positiva. Si hubiese sido menos 2, entonces el cuerpo se estuviese moviendo para este lado, pero como fue 2 positivo, entonces el cuerpo se mueve hacia ese otro lado. Otro ejemplo, muchachos, es este, cuando se están aplicando dos fuerzas, una fuerza A y una fuerza B. Una fuerza A aplicada hacia arriba y una fuerza B aplicada hacia la derecha. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la fuerza resultante? La fuerza resultante la hallamos teniendo en cuenta la suma de vectores. Y aquí se forma un ángulo de 90 grados. Al formarse un ángulo de 90 grados, la fuerza resultante, el vector resultante va a ser hacia esta dirección. Y como se forma un ángulo de 90 grados, o sea, aquí el vector A y el vector B de la fuerza forman un ángulo de 90 grados, entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y como esta es la hipotenusa, nosotros podemos encontrar que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza A al cuadrado más la fuerza B al cuadrado. ¿Cuánto vale la fuerza A? Esta es la fuerza B, aquí no aparece, pero este es vector de la fuerza B. ¿Cuál es la fuerza A? La fuerza A equivale a 3 unidades elevadas al cuadrado, pues me va a dar 9 unidades al cuadrado. Y la fuerza B es 5 unidades elevadas al cuadrado y 5 por 5 da 25 unidades cuadradas. Al sumar eso nos va a dar 34 unidades cuadradas y la raíz cuadrada de 34 unidades al cuadrado va a ser 5,84 unidades. Significa que la fuerza resultante aplicada es de 5,8 unidades hacia este sentido, la fuerza resultante. O sea que el bloque se está moviendo en esta dirección hacia acá. Entonces, muchachos, eso era lo que tenía. Aquí hay algunos puntos que quiero que tengan presentes. Aquí, ¿qué tienen que hacer aquí? Tienen que sumar la fuerza 2 y la fuerza 3 y encuentran una sola fuerza. ¿Cuál va a ser esa fuerza? 7 unidades y va a quedar contra 3 unidades y van a hallar la fuerza resultante como lo expliqué anteriormente en el ejemplo anterior. Aquí, ¿qué tienen? Aquí tienen la fuerza A y la fuerza B, pero esas dos fuerzas están siendo aplicadas en este objeto hacia arriba. Entonces tienen que sumar primero estas dos fuerzas, que 2 más 3 debería dar 5 unidades y estas son 4 unidades. Entonces, aplicando ahora la fuerza resultante que va a quedar hacia acá, ¿de cuántas unidades? De 5 y 7 y 4 unidades. Tienen que hallar la fuerza resultante utilizando el teorema de Pitágoras que tenemos allá, que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza de A al cuadrado más la fuerza aquí. Esta es la fuerza C al cuadrado, muchachos. Entonces ahí les dejo para que tengan presente eso, para adelantar actividades para el día jueves y se preparen, muchachos, bien. Quiero que todo salga excelente con ustedes. Así que nos vemos hasta la próxima y que
les tengan muy buen provecho a este estudio que van a realizar. Muchas gracias, cuídense.